Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy jueves 16 de julio continuamos con el estudio de la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, para memorizar. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Querido Señor, cuán bueno eres. Enséñanos a capitalizar la oportunidad para que otro te conozca. Es en el bendito nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, percibir oportunidades providenciales. Comienzo con esta pregunta: ¿qué significa oportunidad? Oportunidad es la circunstancia, es el momento oportuno para realizar o conseguir algo. De ahí que oportunidad hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la influencia de un espacio y un período temporal apropiado para obtener un provecho o cumplir un objetivo. O sea, las oportunidades son los instantes, son los plazos que resultan propicios para realizar una acción. Por ejemplo, una persona quiere comprar un automóvil y mientras busca el vehículo acorde a sus necesidades, se entera que un vecino desea vender el suyo con urgencia. Se trata, por tanto, de una oportunidad para el comprador. Y las oportunidades surgen en determinados momentos de la vida y deben ser aprovechadas para evitar el arrepentimiento posterior. Y muchas veces hay individuos que se lamentan por haber desperdiciado una oportunidad por diferentes motivos. Lo importante, por lo tanto, es estar atento a aquellas que se presentan en cualquier ámbito y analizarlas para determinar cuál es la opción más conveniente para uno. Esto comprende la oportunidad. De ahí que el título para la lección de hoy es percibir oportunidades providenciales. Es decir, ocasión, oportunidad, estar atento a aquello que se presenta para aprovechar. ¿Y por qué el autor le llama providencial? Porque providencial es acontecimiento, es el hecho que se produce en forma inesperada o casual y evita un daño o un suceso desgraciado. Esa es una de las excepciones de la palabra providencial. Es decir, aprovecha, capitaliza el momento indicado y tú tienes que percibir, darte cuenta del momento indicado para que predique el evangelio del reino. ¿Saben? El universo existe porque Dios trabajó y lo hizo. Todo el cielo es un lugar de actividad, de actividad, de actividad. Aunque Dios todavía está guardando el primer sábado de la creación,
Su energía inherente sostiene los mundos, las galaxias, el espacio sideral, alimentando constantemente de su gracia todas las cosas creadas, animadas e inanimadas. Porque Dios es un ser de trabajo, pero no de trabajo constante, sino también un Dios de reposo, de ese reposo que permite que las criaturas puedan en el reposo divino reconocer que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Amigo, uno de los hombres que más ha trabajado en el Evangelio, aparte de Jesús, se llamó Pablo, conocido para mí, es el hombre que más se parece a Jesús en el trabajo misionero, en ese profundo amor por las almas. Y Pablo, que era bajito, era ceñudo, tenía muchas cejas, pero también se dice que tenía las piernas un poco arqueadas, pero la mirada de este hombre penetrante mostraba la íntima relación que mantenía con el cielo, un canal de bendiciones para las miles de almas que él ganó. Pablo ese gran hombre que tuvo varios viajes misioneros, que asistía a una sinagoga en Tarso, era una ciudad políglota, es decir, que hablaba varios idiomas. Allí aprendió no solamente el hebreo y la lengua que hablaba su pueblo, el arameo, sino que también seguramente hablaba el griego y hablaba el latín cuando se presentó ante Nerón. Era un hombre que, naciendo en el Asia Menor, en la metrópolis de Tarso, y de una familia acomodada, una familia de recursos económicos, Pablo, con una educación formal, una educación académica alta, Pablo, cuya tradición lo describe como un hombre bajito o bajo, un tanto jorobado y de piernas encorvadas, Pablo cuando conoció al Señor de Jerusalén a Damasco para perseguir a los cristianos, según Hechos capítulos 8 y 9, vemos cuando se encuentra con Jesús el cambio radical de Saulo de Tarso a Pablo. Y tan pronto este hombre se bautiza y Dios le descama los ojos a través de el profeta Ananías, luego vemos ese trabajo grande de Pablo. Su primer viaje misionero, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. De regreso a Antioquía de Siria y en el concilio de Jerusalén y los judaizantes. Su segundo viaje misionero, que comprendía Frigia y Galacia, el llamado a Macedonia, Filipos,
nos muestran, igual que Tesalónica y Berea, Atenas, Corinto, nos dice que era un hombre que aprovechaba las oportunidades para dar a conocer al Cristo que con el cual se encontró camino a Damasco. Su tercer viaje misionero, que comprendía Macedonia y Corinto, Macedonia y Corinto, y su regreso. Y no solamente su regreso, sino también luego fue apresado en Jerusalén, tuvo audiencia en Cesarea, fue enviado a Roma, fue encarcelado en Roma, escribiendo allí diferentes epístolas, como a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Pablo fue absuelto y continuó su actividad de trabajo por el Señor. Luego fue encarcelado por segunda vez, y en este segundo encarcelamiento Pablo fue decapitado por César Nerón. Fue confinado en la cárcel mamertina, fue encadenado como un criminal común, fue abandonado por todos. Sin embargo, Pablo llegó al mismo corazón de la familia de Nerón, y allí predicó el evangelio a la familia de Nerón y la convirtió a través del Espíritu Santo. Y luego de la conversión de la familia, oró al Señor para que le diera la oportunidad de predicarle el evangelio a Nerón. Y Nerón, cuando fue citado Pablo en audiencia a Nerón, nos dice la historia que, especialmente el libro Hechos de los Apóstoles de la pluma inspirada, que cuando Pablo fue presentado a Nerón, él dio su discurso porque sabía que era su último discurso ante una bestia codiciosa de sangre. Y dice la pluma inspirada que llegó un momento que Pablo le habló del juicio final, y llegó un momento en que el hombre se perturbó. Hubo un silencio en la sala y comenzó a ver el juicio final y la retribución a aquellos que perseguían, malograban los planes de Dios contra sus siervos, entre ellos Pablo. Pero Nerón, aunque quedó, dice la pluma inspirada, se puso tembloroso y frío y comenzó a sudar de miedo. Luego dejó que el Espíritu Santo dejara de influir sobre sus sentimientos y dijo a la soldadesca: llévenselo. Esa fue la última oportunidad de Nerón, pero la oportunidad de Pablo de cumplir el propósito divino, de ser como un vehículo de llevar el evangelio a los reyes, a Agripa, a Félix, a Nerón, entre otros, según la palabra de Dios. Y es que hay que aprovechar las oportunidades, porque tú no sabes si esa persona es su último día. A mí me tocó visitar a un amigo
que le detectaron cáncer en los pulmones. Él no fumaba, pero trabajaba en una empresa donde usaban químicos volátiles muy fuertes. Un amigo joven, algunos 28, 30 años aproximadamente. Y ese amigo no era convertido, era casado, tenía una niña. Y yo vi a este amigo postrado en cama, delgado, y Dios me dijo, háblale del Evangelio. Y comencé a hablarle del Evangelio a ese amigo. Ese día, ese amigo en su lecho dijo, yo acepto a Jesús como mi único Salvador personal. Y allí, este amigo, oramos con él. Después que terminé mi trabajo oportuno, me despedí de la esposa, me despedí de él. Pocos días después, ese amigo murió. Y cuán grato es saber que nos encontraremos cuando Cristo venga por segunda vez y Él se levante de la tumba terrenal, del polvo de la tierra, con un cuerpo de gloria, porque quiero subrayar que aunque el cuerpo se deshaga, se convierta en polvo, la identidad se mantiene grabada en los libros del cielo. Es como usted en una película graba con una cámara la vida o la escena de una persona en vida, hablando, cantando, almorzando, haciendo cualquier cosa, y luego usted guarda la grabación. Esa persona muere, su cuerpo se convierte en polvo, pero en la máquina, en la grabadora, está la vida de esa persona íntegra. Pues así mismo pasa con los seres humanos cuando mueren. Ese carácter que esa persona formó ya está grabada en los libros del cielo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, llamará a ese hombre, a ese joven que se entregó en el lecho de muerte, porque era la oportunidad única que tenía, y allí el Señor llamará, donde esté, llamará su nombre, y aunque esté hecho polvo, Dios llamará su nombre. Él se va a levantar del polvo de la tierra, aunque quede un polvito en el país y un polvito en otro país y otro polvito en otro país. Reunirá Dios todos esos, reunirá esa identidad de esa persona. Dios llamará por su nombre, y el cuerpo que va a resucitar no fue el cuerpo de bajeza, el cuerpo mortal que descendió a la tumba. Es el cuerpo de gloria para nunca más volver a morir, un cuerpo parecido al mismo cuerpo que Cristo se llevó cuando ascendió al cielo al tercer día. Y tenemos que estar conscientes de esto, conscientes de que hay personas que están en los portales del reino y solamente le falta que tú y yo nos acerquemos en el momento oportuno, porque la Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable. La oportunidad es hoy, no dentro de 5, ni 10, ni 15 días, es hoy. Y la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación, en la página 375, nos dice: si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, no le agradará que vayamos a Jope o a Cafarnaúm. Razones tiene para enviarnos al punto hacia donde han sido encaminados nuestros pies.
Allí mismo puede estar alguien que necesite la ayuda que podemos darle. El que mandó a Felipe al eunuco etíope, que envió a Pedro al centurión romano, y la pequeña israelita en auxilio de Naamán, el capitán sirio, también hoy envía como representantes suyos a hombres, mujeres y jóvenes para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección divinas. He leído del libro Ministerio de Curación en la página 375. La palabra de Dios nos dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Fue un mandato, pero Felipe pudo haber dicho no voy, es muy lejos. En el sur hace mucho calor porque es camino a Egipto, no puedo. Pero dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el versículo 27 aprovecha la oportunidad de testificar Felipe y dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo, si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te pido por favor que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien más. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aprovechó la oportunidad, obedeció la voz del Espíritu Santo: acércate a él. Y entonces en el versículo 36 leemos: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba diciendo en otra palabra: yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y el versículo 38 nos dice: y mandó a detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el versículo 39 nos dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, fue enviado un mensajero celestial para mostrar a Felipe su obra para con el etíope. Y los ángeles de Dios estaban tomando nota de ese buscador de la luz. Y hoy, hogaño como antaño, los ángeles están dirigiendo y guiando a los que desean ser guiados y dirigidos. El ángel enviado a Felipe podría haber hecho él la obra por el etíope, pero no era esta la manera que Dios trabaja. Como instrumentos de Dios, los hombres deben trabajar por los otros. Y cuando Dios le dio a Felipe su tarea, aprendió que cada alma es preciosa a la vista de Dios, y ese etíope era negro.
porque Dios ama igualmente a los negros como a los blancos, y que los ángeles dirigen a los agentes humanos para llevar la luz a aquellos que la necesitan. No han sido encargados los ángeles de predicar el evangelio, pero a través de su ministerio Dios envía luz a su pueblo, y es a través de su pueblo que la luz ha de llegar al mundo. Y mis hermanos, en esta experiencia de Felipe y del etíope eunuco está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo, porque el etíope representa cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios como hizo Felipe y vayan a donde Él los mande como hizo Felipe. Hay personas en el mundo que leen la Biblia, pero que no pueden entender la Biblia. De ahí que se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicar la palabra de Dios a estas almas hambrientas, como en el caso del etíope eunuco. La sierva de Dios en el libro La maravillosa gracia de Dios nos dice: aquel cuyo corazón está lleno con la gracia de Dios y con amor a sus prójimos que perecen, hallará la oportunidad, no importa dónde esté colocado, de hablar una palabra en sazón a los cansados. Los cristianos han de trabajar por su maestro con humildad y mansedumbre, aferrándose a su integridad en medio del ruido y el bullicio de la vida. Debemos esforzarnos por entender las debilidades de los demás. Sabemos poco de las pruebas de los corazones de aquellos que han sido atados por las cadenas de la oscuridad y que carecen de resolución y poder moral. La maravillosa gracia de Dios, página 127, Espíritu de la profecía. ¿Dónde está tu lugar de trabajo? Como dije ayer, tu casa, tus vecinos, tus compañeros de estudio o de trabajo, tus amigos. Aprovechemos la oportunidad. Dejémonos usar como se dejó usar Pablo, como se dejó usar Felipe y como Dios te quiere usar a ti. ¿Cuántas veces el poder de Dios nos ha llamado a hablar y hemos guardado un silencio cómplice de la indignidad de ese hombre y perderse? Algún día, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Eso sucederá con todo aquel que se resista a aprovechar la oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Que Dios te bendiga y te ayude a llevar las almas a los pies de Jesús. Te habló el profesor Ramón Romero.